Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de las razones trigonométricas. Una de las ramas de las matemáticas es la trigonometría, y la trigonometría se encarga del estudio de las razones entre los ángulos y los lados de un triángulo. Hoy vamos a hablar propiamente de estas razones en un triángulo rectángulo. Recordando, en un triángulo rectángulo existe siempre un ángulo de 90 grados y al lado opuesto a ese ángulo le llamamos hipotenusa. A los otros dos lados les vamos a llamar catetos. Cuando tenemos el triángulo rectángulo, nosotros podemos tomar un ángulo de referencia que no sea el recto y llamarlo, por ejemplo, alfa, y vamos a encontrar unas razones que siempre se cumplen que relacionan los catetos y la hipotenusa de ese triángulo. Tomando como referencia al ángulo alfa, vamos a nombrar al cateto que se encuentra del lado contrario del ángulo, cateto opuesto. Podemos abreviarlo como C.O. Y al lado que se encuentra junto al ángulo lo vamos a llamar cateto adyacente. Lo abreviaremos CA. Cuando nosotros relacionamos los tres lados del triángulo rectángulo, vamos a dar origen a las funciones trigonométricas. La función seno, que la abreviamos únicamente como sen, del ángulo alfa va a ser igual a la razón del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Nos quedaría como cateto opuesto sobre hipotenusa y es una división, una razón. Por otro lado, la función coseno va a estar definida por la relación o razón que va a existir entre el cateto adyacente dividido sobre la hipotenusa, quedando de la siguiente manera. Y finalmente, la función tangente del ángulo alfa va a quedar definida por la relación que existe entre ambos catetos, entre el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Estas relaciones de cateto opuesto sobre hipotenusa igual al seno, cateto adyacente sobre hipotenusa igual al coseno y cateto opuesto sobre cateto adyacente igual a tangente se cumple siempre en todos los triángulos rectángulos, sin importar cuál sea la medida de sus lados y sin importar cuál sea el ángulo que existe entre la hipotenusa y los catetos. Puede variar el ángulo, pero la relación se va a seguir conservando. Puede variar la medida de los catetos o de la hipotenusa, pero la relación se va a seguir conservando. Antes de finalizar, cabe destacar que no quiere decir que el cateto adyacente siempre es el que está en la base del triángulo. Va a depender de cuál sea el ángulo sobre el cual estamos trabajando, cuál sea nuestro ángulo de referencia. Es decir, si nosotros hubiésemos seleccionado nuestro ángulo de referencia, el superior o beta, por así decirlo, para este ángulo el cateto opuesto sería el que se encuentra en el lado contrario y este sería el cateto adyacente. Si nosotros hubiésemos tomado el ángulo beta como referencia, tendríamos que nombrar al cateto opuesto al lado contrario, es decir, este sería el cateto opuesto. Por el contrario, este sería el cateto adyacente.